Victoria Vex convocó otra sesión de emergencia. Ella es, frunciendo, insistió, aunque el adorno de su cuello estaba pegado al cuerpo, lo que denotaba terror. Es imposible que tenga esa información. Me envió mi historial médico, dijo Sira en voz baja, incluyendo los tratamientos que recibí clandestinamente para la enfermedad que he estado ocultando a mi gobierno. Si esto se descubre, seré destituida de inmediato. Me envió registros de transacciones, admitió otro representante, de cuentas que oficialmente no existen. Uno a uno, confesaron. Victoria Cain tenía información comprometedora sobre todos. Estaba sentada en la sesión de emergencia, observando cómo los seres más poderosos de este sector de la galaxia entraban en pánico como crías que habían perdido a sus padres. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. ¿Cómo obtuvo siquiera esta información?, preguntó Vex con la voz quebrada. Se supone que nuestros sistemas son impenetrables. Claramente, no lo son, dije, esforzándome por no sonar arrogante. Quizás deberías haber considerado eso antes de intentar asesinar a su hermano. El oficial de protocolo San revisaba su tableta con la intensidad que normalmente reservaba para textos religiosos. Su piel se había vuelto de un color gris enfermizo. Esto es exhaustivo. Tiene acceso a registros sellados del Consejo, archivos militares clasificados, comunicaciones privadas entre especies miembros. Este nivel de infiltración debería ser imposible. Y sin embargo, aquí estamos, señalé. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Negociamos, dijo Sira de inmediato. Sus tentáculos se enroscaron fuertemente a su alrededor en una postura defensiva. Contactamos a esta Victoria Cain y negociamos los términos. Claramente, es un ser razonable. ¿Razonable? Vex se giró hacia ella. Amenazó a todo el Consejo. Violó todas las leyes de privacidad existentes. Es una criminal. Una criminal que nos tiene agarrados por el cuello, murmuró otro representante. Voto porque negociemos. No podemos mostrar debilidad, insistió Vex. Si nos retiramos ahora, cualquier mercenario de 2 créditos de la galaxia pensará que puede desafiar al Consejo sin consecuencias. Me aclaré la garganta. ¿Puedo hacer una sugerencia? Todos se giraron para mirarme. Ser observador significaba que la gente generalmente olvidaba que estaba en la sala, que era exactamente como lo prefería. Pero esta situación había llegado a un extremo ridículo. El problema, aquí no está Victoria Cain, dije con cautela. El problema es que intentaste resolver una disputa contractual con un asesinato. Convertiste un asunto legal en una venganza de sangre. ¿Y ahora te sorprende que la humana se esté defendiendo? ¿Qué sugieres?, preguntó Sarn. Sugiero que abandones el asunto por completo. Perdones la deuda. Borres los antecedentes de Marcus Cain. Envía una disculpa formal y rezas para que Victoria la acepte y no decida revelar todo lo que tiene solo para demostrar algo. Discúlpate. Vex me miró como si le hubiera sugerido que bebiera veneno por una humana. Sí. Discúlpate. Porque la alternativa es que tu carrera termine, tu reputación quede destruida y pases el resto de tu vida explicando por qué pensaste que matar a alguien por créditos era una buena idea. La votación fue unánime. Me encargaron entregar la disculpa formal del Consejo porque, al parecer, nadie más quería enfrentarse a Victoria Cain, lo cual era comprensible. Había visto lo que le hizo al avión siniestrado. Envié un mensaje solicitando una reunión en terreno neutral. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Sugirió un lugar en la Tierra, una ciudad llamada Seattle, en un establecimiento público que servía una bebida humana llamada café. Llegué temprano porque la puntualidad era importante en situaciones diplomáticas, y también porque quería buscar armas, trampas y cualquier señal de que Victoria planeara asesinarme en represalia por la estupidez del Consejo. El establecimiento estaba lleno de humanos que seguían con sus rutinas diarias. Nadie me prestó atención, lo cual fue un alivio. La mayoría de las especies se quedaban mirando o retrocedían lentamente cuando se encontraban con un Rex por primera vez. Los humanos simplemente seguían bebiendo su café y tecleando en sus dispositivos. Victoria llegó justo a tiempo. Vestía ropa informal, llevaba un bolso al hombro y me sonrió como si fuéramos viejos amigos que se reunían para almorzar. Fue profundamente inquietante. Debe ser el observador,
dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Marcus mencionó que había una voz cuerda en todo ese circo. Por cierto, gracias por la protesta que presentaste. La leí con detenimiento. Accediste ilegalmente a los registros internos del Consejo. Prefiero el término información liberada. Pidió un café con leche en una. ¿Necesitas algo? El café es terrible para la mayoría de las especies, pero tienen té. Estoy bien, gracias. Estoy aquí para entregar la disculpa formal del Consejo. Lo sé. Leí el borrador esta mañana. La versión 3 era mejor que la versión 4 actual, por cierto. Menos jerga corporativa, más arrepentimiento genuino. Sentí un tic en mis mandíbulas. Estás leyendo las comunicaciones del Consejo en tiempo real. Ah, claro. Tu cifrado es decente, pero no excelente. Honestamente, deberías actualizar a algo más robusto. Podría recomendarte algunos buenos sistemas si quieres. Eres consciente de que lo que has hecho es increíblemente ilegal. Victoria tomó un sorbo de su bebida. También lo es enviar asesinos para matar a mi hermano. Pero bueno, ¿a quién le importa? Buen punto. El Consejo ha aceptado todos los términos, dije formalmente. El expediente de Marcus queda borrado. La deuda queda perdonada. Todas las sanciones quedan levantadas. Y han acordado no emprender ninguna otra acción legal contra él ni contra nadie asociado con él. Genial. ¿Y qué pasa con la gente que votó a favor del asesinato? ¿Qué pasa con ellos? Victoria se inclinó hacia adelante. Sus ojos estaban tranquilos, pero bajo ellos había acero. Esa gente decidió asesinar a mi hermano por dinero y su orgullo herido. Abusaron de su autoridad. Violaron un centenar de sus propias leyes. ¿Qué les espera? Dudé. El Consejo ha acordado realizar una investigación interna. ¿Una investigación interna? ¡Qué deliciosamente vago! Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Déjame explicarte lo que va a pasar. Vas a volver con tu consejo y decirles que estoy guardando todo lo que encontré, cada archivo, cada registro, cada pequeño secreto sucio. Y si alguno de esos representantes vuelve a extralimitarse, si abusan de su poder, si lastiman a alguien más como intentaron lastimar a Marcus, entonces todo se hará público. No solo ante el Consejo, sino ante todos. Fugaz en sus ojos que hizo gritar a mis instintos de supervivencia. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Llevas tanto tiempo viviendo en una galaxia civilizada que has olvidado lo que significa sobrevivir. Habéis convertido la guerra en un deporte, el combate en un escaparate para vuestros últimos juguetes. Has desinfectado la violencia hasta tal punto que te sorprendes cuando alguien te recuerda lo que realmente es. ¿Y qué es? Pregunté antes de poder detenerme. Todos los sentidos de la sala se centraron en mí. Había roto el protocolo al hablar sin ser reconocida. Mi carrera probablemente se vería afectada. Pero Kira dirigió esos inquietantes ojos humanos hacia mí, y la vi evaluarme en menos tiempo del que tardan mis corazones en completar un solo latido sincronizado. La violencia, dijo en voz baja, es una conversación entre la supervivencia y la muerte. Todo lo demás es mera estética. La forma en que lo dijo, tan pragmática, tan desprovista de bravuconería o vergüenza, me heló la sangre. No era una guerrera fanfarroneando. Era alguien que enunciaba un hecho observable, como comentar el color de las paredes o la temperatura de la habitación. Trex emitió un sonido como de metal desgarrándose. El Consejo se enterará de este insulto. Será sancionada. La solicitud de la humanidad para compartir tecnología avanzada será denegada. Kira se encogió de hombros. De acuerdo. Nos las hemos arreglado sin ella hasta ahora. Pero antes de que te marches furioso a escribir tu enérgica queja, déjame preguntarte algo. Alzó de nuevo a Whisper, dejando que la luz jugara con su filo letal. ¿Cuántos de tus guerreros podrían hacer esto? ¿De verdad, hacerlo? Me refiero a rastrear al depredador, interpretar el terreno, comprender la anatomía lo suficientemente bien como para saber qué hueso serviría, procesarlo adecuadamente para que no se rompa, afilarlo hasta obtener un filo medido en moléculas y, además, tener la habilidad de usarlo eficazmente contra oponentes con tecnología superior. Nadie respondió. Eso es lo que imaginaba. Kira dijo, habéis construido una civilización con herramientas tan avanzadas que habéis olvidado cómo ser la herramienta.
Has externalizado tus capacidades a las máquinas hasta volverte dependiente de ellas. Y eso está bien, de verdad. Se supone que la civilización debe hacer la vida más fácil. Pero no confundas más fácil con mejor. Y definitivamente no confundas comodidad con competencia. Se colocó el hueso en un arnés de cuero desgastado a la espalda. Vine a su torneo porque la Tierra fue invitada a demostrar nuestro enfoque de combate. Querían ver qué podía ofrecer la humanidad a la comunidad galáctica. Bueno, ahora lo saben. Ofrecemos adaptabilidad, tenacidad, la voluntad de usar lo que funcione en lugar de lo que parezca impresionante. Ofrecemos la comprensión de que la supervivencia no se preocupa por tu nivel tecnológico ni por tu sofisticación cultural. Kira comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo. Y embajador Trex, su tecnología de espada de plasma es impresionante. ¿En serio? Pero tal vez debería añadir algún blindaje contra pulsos electromagnéticos. La vulnerabilidad en la matriz de energía es bastante obvia una vez que sabes dónde buscar. No me gustaría que alguien menos amigable que yo la explotara en una pelea real. Las puertas se cerraron tras ella con un siseo que sonó casi como una risa. El salón se convirtió en un caos, pero apenas lo oí. Estaba demasiado ocupado accediendo de nuevo a los archivos del torneo, viendo esa final con una nueva perspectiva. Kelvar, el espadachín, campeón de 3 ciclos consecutivos, blandiendo plasma forjado por el mejor artesano del cuadrante, y Kira, con su hueso afilado y su absoluta indiferencia. Lo había estudiado. Ahora era obvio. Observó sus movimientos, identificó sus patrones, encontró el ritmo en sus ataques, y luego lo interrumpió con el truco más antiguo del arsenal de cualquier luchador. Le arrojó algo a los ojos y atacó mientras estaba ciego. El hueso atravesó su armadura como si nada. Análisis posteriores demostraron que había dado en el punto débil exacto donde se superponían 2 placas, una abertura de menos de 2 centímetros, mientras se movía a velocidad de combate con un oponente que se debatía y trataba de matarla. La precisión era aterradora. Las implicaciones, peores. Tiene razón, ¿sabes? Me giré y vi a la doctora Melik, la cenóloga jefe de la estación, acomodándose en el asiento que Trex había dejado libre. Su pelaje se erizó por la preocupación ante la dependencia de la tecnología. Llevamos años diciéndolo, pero nadie escucha. La evolución no se detiene. ¿Por qué inventáis ordenadores? Las especies que olvidan cómo adaptarse acaban dejando de hacerlo. Se estancan. ¿Estás diciendo que los humanos están más evolucionados que nosotros?, pregunté, intentando no ofenderme. Digo que los humanos nunca dejaron de ser depredadores, dijo Melik en voz baja. La mayoría de las especies se unieron a la comunidad galáctica tras alcanzar la post-escasez. Después de resolver el problema de la supervivencia, los humanos solicitaron unirse cuando aún sufrían guerras, pobreza, enfermedades, todo lo que nosotros hemos erradicado. Todavía libran esas batallas en su propio mundo. Entonces, ¿por qué unirse a nosotros? Porque tienen curiosidad. Porque quieren lo que tenemos. Porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que aprender de los demás es más rápido que descubrirlo todo por uno mismo. Las orejas de Melik se aplanaron. Pero no buscan desesperadamente nuestra aprobación. Esa humana entró aquí con un trozo de hueso y entrenó a guerreros que habían dedicado su vida a usar armas que nosotros tardamos milenios en perfeccionar. Y lo hizo sin disculparse, sin pretender ser otra persona. Miré la puerta por la que había entrado Kira. ¿Qué es ella? Un recordatorio. Melik dijo que la tecnología es maravillosa hasta el momento en que falla. Y cuando lo hace, más vale recordar cómo sobrevivir. La conferencia se convirtió en discusiones que probablemente durarían ciclos enteros. Se presentarían protestas formales. Se gestionarían incidentes diplomáticos. Los acuerdos comerciales podrían verse afectados. La burocracia seguiría su curso como siempre, convirtiendo la crisis en papeleo y la indignación en trámites. Pero yo seguía pensando en ese hueso, en los meses de paciente caza y preparación, en la absoluta confianza necesaria para entrar en una arena llena de campeones que blandían plasma con tan solo calcio afilado y habilidad, en la mirada de Kira Valen cuando dijo que la violencia era solo una conversación. Tenía la sensación de que la solicitud de la humanidad para unirse al programa de intercambio de tecnología avanzada iba a ser más complicada de lo
que nadie había previsto. No porque carecieran de capacidad, sino porque quizá no la necesitaran tanto como creíamos. Y porque, en lo más profundo de nuestra esencia civilizada, recordábamos lo que era ser el ser con el hueso afilado en lugar de esa noche, sin poder dormir, consulté los archivos de la solicitud de la Tierra. Las partes que habíamos pasado por alto por parecer irrelevantes, las secciones sobre su historia, su evolución, su obstinada negativa a seguir el camino de desarrollo estándar. Habían tenido armas atómicas antes de lograr la unidad global. Habían llegado a su luna mientras aún libraban guerras en su superficie. Habían construido estaciones orbitales mientras parte de su población aún carecía de recursos básicos. Todas las demás especies habían resuelto sus problemas antes de aspirar a las estrellas. Los humanos habían traído sus problemas consigo. Y Kira Valen, de pie en esa sala de conferencias con su arma de hueso y su actitud desafiante, era exactamente la imagen de eso. Pasaron 3 ciclos solares antes de que volviera a ver a Kira Valen. El consejo había hecho lo que mejor saben hacer los consejos: formar comités, redactar propuestas y convertir el resultado de un simple torneo en un laberinto burocrático que tardaría décadas en recorrer. El estatus de la humanidad permanecía en un limbo diplomático, sin ser ni aceptado ni rechazado formalmente. Un perfecto punto muerto político. Me habían asignado a la división de enlace humano. Probablemente un castigo por hablar sin permiso durante esa conferencia. Mi supervisora, una administradora de Kill Mary llamada Bess, tenía la personalidad de un procesador de alimentos averiado. Estarás destinado en el puesto de avanzada santuario, me informó Bess, con su modulador de voz chisporroteando de desinterés. Ubicación remota, baja prioridad, perfecto para alguien que necesita aprender discreción. Santuario resultó ser una instalación minera en el límite de la disputada Zona 47, un fragmento de espacio donde se superponían 3 reclamaciones territoriales. Y nadie quería empezar una guerra por las rocas que flotaban allí. El puesto de avanzada albergaba a unos 200 seres de 15 especies, todos intentando extraer minerales raros mientras fingían que la situación política no era un polvorín a punto de estallar. Naturalmente, alguien había decidido que este era el lugar perfecto para continuar las observaciones de integración humana. Llegué en una nave de transporte que olía a lubricante industrial y arrepentimiento. El hangar era estrecho, estaba mal iluminado y cubierto de una mugre que sugería que los equipos de limpieza se consideraban un lujo innecesario. Un dron de mantenimiento chispeó y murió en un rincón. Nadie se molestó en moverlo. Debe ser el nuevo enlace. Me giré y me encontré frente a un hombre que parecía haber sido ensamblado con piezas de repuesto y malas decisiones. Su placa decía Marcus JYN, jefe de seguridad. Tenía una cicatriz que le recorría desde la ceja izquierda hasta la mejilla, y su brazo derecho era cibernético, aunque no de las elegantes prótesis médicas que usaba la mayoría de las especies. Parecía algo que él mismo se había construido con equipo minero. Soy el observador que el TUS, dije, extendiendo mi tentáculo de saludo. Estoy aquí para monitorear la integración humana y redactar informes sobre la adaptación cultural. Marcus miró mi tentáculo por un momento, luego lo estrechó con su mano de carne. Su agarre fue cuidadoso, controlado. Sí, recibimos el memo. Advertencia. Las cosas están un poco tensas ahora mismo. Quizás no sea el mejor momento para observaciones culturales. ¿Qué tipo de tensión? De esa en la que naves armadas no paran de sobrevolar la zona y todos fingen que es una patrulla de rutina. Empezó a caminar y lo seguí. Dominio Belcari creen que este sector les pertenece. El colectivo Urak no está de acuerdo. Todos intentamos extraer minerales en paz, pero nadie quiere ceder porque eso parecería una debilidad. ¿Y cuál es la postura de los humanos en esta disputa territorial? Marcus se rió, aunque sonó más como una tos. Nos mantenemos firmes en la roca en la que estamos. No tenemos la potencia de fuego para tomar partido, aunque quisiéramos. Básicamente, intentamos pasar desapercibidos y esperar que el tiroteo comience en otro lugar. Los pasillos eran estrechos, diseñados para especies más pequeñas que la mayoría de los humanos. Marcus tenía que agacharse periódicamente para evitar los conductos que colgaban a baja altura.
Pasamos por una zona de recreo donde un grupo mixto jugaba a una especie de juego holográfico con formas geométricas y reglas aparentemente arbitrarias. Una mujer humana estaba sentada en un rincón leyendo un libro de papel. Es la doctora Yuki Sato, dijo Marcus, arqueóloga. Brillante. También completamente loca. Se ofreció voluntaria para este puesto porque oyó que había ruinas preespaciales en uno de los cúmulos de asteroides. ¿Y las hay? Ni idea. Desaparece durante días enteros y regresa cubierta de polvo y sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Los mineros la consideran de mala suerte. Ella piensa que son vándalos que destruyen el contexto histórico. Es todo un lío. Llegamos a mi alojamiento, que consistía en una plataforma para dormir, un reciclador de basura y un escritorio con inscripciones que parecían obscenas en 4 idiomas. Hogar, dulce hogar. Mesaul sirve a intervalos regulares. Marcus dijo, no bebas nada azul a menos que seas un Ook. Los sistemas de control ambiental son delicados, así que tenga a mano un traje térmico. Y si suena la alarma, diríjase al refugio central. No te hagas el héroe. ¿Ha sonado la alarma con frecuencia? 2 veces este mes. Ambas fueron falsas alarmas. Probablemente. Tal vez. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Oh, y Kira está aquí. Mis sentidos se aguzaron. Kira Valen, la única e inigualable, apareció hace 2 semanas, dijo que estaba realizando una evaluación de recursos para el Comité de Exploración Colonial de la Tierra, que había estado husmeando en las operaciones mineras y haciendo preguntas incómodas sobre los índices de eficiencia. Marcus sonrió. Los capataces la odian. Es fantástico. Por supuesto, ella estaba aquí. El universo poseía un sentido de la ironía más agudo que su arma de hueso. La encontré a la mañana siguiente en el pozo minero número 7, de pie sobre una pasarela que dominaba una enorme zona de excavación. Vestía un mono práctico y botas robustas, con el pelo recogido en un moño funcional. Susurraba que esa hoja de hueso estaba atada a su espalda como siempre. Observadora que el tus, dijo sin volverse. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Marcus me dijo, además, tienes un perfil olfativo muy distintivo, administrador nervioso con un toque de aire reciclado y demasiado café sintético. Me miró de reojo, con una ceja alzada. Llevas 7 minutos observando la operación minera sin decir nada. O estás reuniendo valor o te fascina la excavación industrial. Quería entender la situación antes de involucrarme. Inteligente. Señaló la zona de trabajo donde un equipo de diversas especies operaba equipos de perforación. ¿Ves al equipo Belcarí a la izquierda? Usan cortadoras de plasma. Muy eficientes, muy precisas. El equipo de héroes a la derecha, rompedores cinéticos, más ruidosos, más desordenados, pero con menos probabilidades de desestabilizar depósitos minerales volátiles. ¿Y los humanos? Kira sonrió. Usamos ambos, además de algunas técnicas que aprendimos de una cooperativa minera en Titán. Síntesis adaptativa. Tomar lo mejor de cada uno. Modificarlo según el contexto. Implementarlo sin ego. Se giró para mirarme de frente. No has venido a hablar de eficiencia minera. El Consejo quiere observaciones actualizadas sobre la integración humana. En concreto, quieren saber si tu especie es capaz de colaborar o si solo sois. Busqué una fórmula diplomática. Maníacos que empuñan huesos y lanzan polvo. Los ojos de la gente. Iba a decir operadores independientes resistentes a la asimilación cultural. Es lo mismo, pero con palabras más bonitas. Kira empezó a caminar por la pasarela y la seguí. Esta es la verdad, observador. Los humanos somos excelentes colaborando. Inventamos los deportes de equipo, las estrategias de caza en manada y la democracia. Pero somos pésimos para la obediencia ciega. Si algo no tiene sentido, lo cuestionamos. Si una regla parece estúpida, encontramos maneras de sortearla. Si la autoridad exige sumisión sin ganarse el respeto, nos rebelamos. Suena agotador. Y lo es, pero también significa que nos adaptamos más rápido que las especies que esperan el consenso o la aprobación oficial. Se detuvo en una bifurcación de la pasarela. Hace 3 días, la principal recicladora de agua falló. El protocolo estándar dice,
Espere a los técnicos certificados de la estación central más cercana. Eso supone un plazo de 2 semanas. ¿Qué hiciste, Marcus? El doctor Esto y yo lo desmontamos, descubrimos que el problema era un conjunto de filtro obstruido, fabricamos un repuesto con piezas de recambio en el taller mecánico y lo pusimos en marcha en 8 horas. Se apoyó en la barandilla. El administrador de la estación presentó una queja por mantenimiento no autorizado, pero como todos tienen agua potable, a nadie le importa la queja. Podrías haber infringido los protocolos de seguridad. Podríamos haber muerto de sed esperando permiso para sobrevivir. La expresión de Kira se endureció. Eso es lo que ustedes no entienden. Los humanos pasamos la mayor parte de nuestra evolución a un paso de la extinción. Aprendimos a resolver los problemas de inmediato porque esperar significaba la muerte. Tu especie resolvió esos problemas hace milenios. Usted tiene la ventaja de contar con protocolos y procedimientos. Tenemos el instinto de hacer que las cosas funcionen ahora mismo. Una alarma resonó por todo el edificio, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. No se trataba de la alarma de evacuación que había mencionado Marcus. Algo más agudo, más urgente. Kira ya se estaba moviendo antes de que el anuncio llegara por los altavoces. Ulbricht en el sector 9. Todo el personal debe evacuar al refugio central. Esto no es un simulacro. La pasarela bajo nuestros pies se estremeció. En el foso de excavación inferior, los trabajadores buscaban desesperadamente las salidas de emergencia. Kira me agarró del brazo y me arrastró hacia la ruta de evacuación más cercana. ¿Qué pasó? Jadeé, luchando por seguirle el ritmo. O bien se trató de un accidente minero, o alguien simplemente escaló la disputa territorial pasando de las bravuconadas a los disparos. Golpeó con la mano el panel de una puerta. Se abría un pasillo que ya se estaba llenando de humo. O ambas cosas. Ninguna de las dos opciones es ideal. Corrimos a través del caos. Las luces de emergencia parpadearon. En algún lugar, el metal chilló al fallar los soportes estructurales. Un ingeniero heroico pasó tambaleándose junto a nosotros, con un brazo colgando inerte, la sangre mezclándose con el líquido refrigerante que goteaba de una tubería rota. Kira lo agarró, comprobando sus lesiones debido a la falta de práctica. ¿Puedes caminar? Sí, mi equipo. El sector 9 sigue ahí. ¿Por dónde? Señaló hacia un pasillo que parecía estar intentando plegarse sobre sí mismo. Salía humo a borbotones de un conducto de ventilación. El suelo estaba inclinado en un ángulo que sugería que algo fundamental se había roto. Esa sección se está derrumbando, dije, mientras mi traductor apenas podía seguir el ritmo de mi pánico. Necesitamos llegar al refugio. Kira miró el pasillo agonizante, luego al ingeniero herido y después a mí. Algo cambió en su expresión. Esa misma mirada que tenía en el estadio del torneo. Cálculo, compromiso, la certeza absoluta de alguien que ya había decidido lo que sucedería a continuación. Llévenlo al refugio, me dijo. Voy a por su equipo. Eso es una locura. Morirás. Probablemente no. Tiró de Whisper de su arnés y usó la hoja de hueso para abrir a la fuerza un panel de acceso en la pared. Detrás de él, un pozo de mantenimiento discurría paralelo al corredor dañado. Estas estaciones antiguas tienen vías redundantes. Estudié la distribución del terreno cuando llegué aquí. Hábito. ¿Por qué arriesgarías tu vida por gente que apenas conoces? Kira se detuvo a medio camino dentro del pozo de acceso. Porque están aquí. Porque puedo ayudar. Porque quedarse a salvo mientras la gente muere cuando podrías haber hecho algo es peor que morir intentándolo. Ella sonrió, y fue aterrador y hermoso a la vez. Eso es otra cosa humana. Observador. Somos muy malos para abandonar a la gente. Desapareció por el pozo. Me quedé paralizada hasta que el ingeniero me tiró del brazo. Nos vamos. Ella triunfará o fracasará. Nuestra presencia no cambia nada. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que acababa de ver a alguien correr hacia un peligro del que cualquier ser racional huiría. Y lo hizo sin dudarlo. Sin gloria, sin buscar drama ni heroísmo teatral, solo una simple ecuación. La gente necesitaba ayuda. Ella podría proporcionármelo. Por lo tanto, ella lo haría. El refugio estaba repleto de personal asustado.
Marcus estaba allí coordinando con otros miembros del personal de seguridad, tratando de obtener informes de daños precisos a través de sistemas de comunicación que fallaban. Cuando me vio, su expresión se ensombreció. ¿Dónde está? ¿Kira? Sector 9. Ella fue a buscar a los supervivientes. Marcus cerró los ojos y dijo algo en un idioma humano que mi traductor no reconoció. Probablemente lenguaje soez. Por supuesto que sí. Se volvió hacia un técnico que estaba cerca. ¿Podrías proporcionarme información sobre el sector 9? Negativo. Las cámaras están fuera de servicio. Toda esa sección se quedó sin luz. 20 minutos transcurrieron como épocas geológicas. La estructura crujió y se asentó. Pequeños temblores recorrieron la cubierta. Alguien empezó a llorar. Otra persona les dijo que se callaran. Marcus caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado, revisando obsesivamente los niveles de carga de sus brazos cibernéticos. Luego se activó el ciclo de la esclusa de aire secundaria. Kira apareció cargando a un héroe menor sobre sus hombros. Detrás de ella, otros 3 miembros de la tripulación pasaron tambaleándose, tosiendo y sangrando, pero vivos. La doctora Sato apareció de la nada e inmediatamente comenzó el triaje, manteniendo las manos firmes a pesar del caos. Marcus agarró a Kira del brazo. «Eres un idiota». «Sí». Dejó en el suelo a la menor que llevaba en brazos. «Pero soy un idiota con un récord de 4 rescates exitosos en 4 intentos. La integridad estructural en ese sector se sitúa en el 17%. Los ingenieros dicen que podría colapsar por completo en cualquier momento. Entonces logramos salir justo a tiempo». Kira aceptó una bolsa de agua de alguien y bebió profundamente. Por cierto, la brecha fue causada por disparos de armas. Marcado de plasma en el casco. Alguien nos disparó. El refugio quedó en silencio. ¿Qué facción? Marcus preguntó en voz baja. ¿Importa? La cuestión es que la Guerra Fría se ha vuelto caliente. Kira miró a su alrededor, observando al personal reunido. Nos encontramos en territorio disputado con defensas mínimas y 2 flotas hostiles que aparentemente decidieron que hoy era un buen día para empezar a disparar. Necesitamos opciones. Tenemos una baliza de socorro, dijo alguien. Las fuerzas de paz del Consejo responderán en un plazo mínimo de 3 días. Marcus replicó. Puede que no tengamos 3 horas. Si alguna de las flotas decide que apoyamos al otro bando, terminarán lo que empezaron. Entonces evacuaremos, sugirió el administrador Aquilario. Embarquen a todos en barcos de transporte y huyan. ¿A dónde? Preguntó Kira. Estamos a 12 horas del puerto seguro más cercano a máxima velocidad. Esos buques de guerra pueden alcanzarnos en 30 minutos. Simplemente morimos más lentamente. La observé pensar, viendo cómo giraban las ruedas tras aquellos inquietantes ojos humanos. Ella estaba resolviendo un rompecabezas, tratando la supervivencia como un problema que podía solucionarse con suficiente creatividad y una negativa a aceptar la derrota. Les hacemos creer que no merecemos la pena, dijo finalmente. ¿Cómo? Kira sonrió, y reconocí esa expresión. Era la misma que había usado antes de arrojar polvo a los ojos de un campeón. Convencimos a ambas partes de que atacar esta estación sería más caro que dejarla en paz. Hacemos que el coste sea demasiado alto. Contamos con 6 agentes de seguridad y un puñado de drones mineros. Marcus se manifestó en contra de los buques militares con armamento real. Las cuentas no cuadran. Las matemáticas funcionan aunque no sepan las matemáticas. Kira se volvió hacia el Dr. S. Usted ha estado cartografiando esas ruinas de asteroides, las que tienen esas extrañas firmas energéticas que interfieren con los sensores. ¿Qué tan cerca están? Los ojos de S se abrieron de par en par al comprender. 40 minutos en autobús lanzadera. Pero esas lecturas no son más que anomalías geológicas. En realidad no lo saben. Y si nos posicionamos cerca de esos asteroides, de repente nos convertimos en una estación con capacidades defensivas desconocidas situada encima de algo que genera interferencias en los sensores. Kira miró a Marcus. ¿Se pueden modificar los drones mineros para que parezcan plataformas de armas? Nada funcional, solo lo suficiente para aparecer en los escaneos como potencialmente peligroso. ¿Pretendes engañar a los buques de guerra para que nos dejen en paz? Quiero hacerles dudar el tiempo suficiente para que llegue la ayuda real. Crear suficiente incertidumbre para que ninguna de las partes quiera arriesgarse a descubrir de que somos realmente capaces. Desplegó una pantalla holográfica. Acercamos la estación al campo de asteroides utilizando propulsores auxiliares.
Coloca los drones en formaciones defensivas. Se ha difundido por todas las frecuencias que esta instalación está protegida por sistemas defensivos avanzados y que cualquier acción hostil provocará una represalia inmediata. Eso es una locura total, dije. Sí, Kira estuvo de acuerdo. Pero también es inesperado. Ahora mismo, esas flotas nos creen mineros indefensos, blancos fáciles. Si de repente actuamos como si tuviéramos dientes, la cosa cambia. Dudarán, consultarán con analistas, debatirán las opciones. La burocracia militar sigue siendo burocracia. Cada minuto que pasan tratando de averiguar si somos peligrosos es un minuto en el que no nos están disparando. Marcus realizó cálculos en la pantalla de su brazo. Podría funcionar. Quizás si son cautelosos, si tenemos suerte. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, dijo Kira. Preparémonos. Las siguientes 6 horas fueron un caos controlado. Resultó que los humanos eran realmente buenos improvisando bajo presión. Marcus y su equipo de seguridad reprogramaron drones mineros, haciéndolos moverse en patrones que imitaban rutas de patrulla. La doctora Sato guió el movimiento de la estación hacia el campo de asteroides, utilizando los datos de su estudio geológico para encontrar vectores de aproximación seguros. Kira lo coordinó todo, convirtiendo a mineros confundidos en una simulación convincente de una instalación fortificada. Ayudé en lo que pude, principalmente manteniéndome al margen y documentando todo para mi informe. El informe sería o bien un fascinante estudio de casos sobre el ingenio humano o un relato apoteósico de nuestra estupidez colectiva. La nave de guerra Belcari llegó primero, con sus baterías de armas siguiendo nuestra posición. Recibimos una transmisión exigiendo identificación y explicación de nuestro movimiento. Kira tomó el comunicador. Este es el santuario del puesto de avanzada. Nos encontramos operando bajo protocolos defensivos de emergencia debido a un ataque no provocado contra nuestras instalaciones. Cualquier acción hostil posterior recibirá la respuesta apropiada. No tienes capacidad defensiva, respondió el comandante Belcari. Nuestros escaneos muestran equipos de minería y embarcaciones civiles. Tus escáneres muestran lo que queremos que veas, dijo Kira con voz perfectamente tranquila. El campo de asteroides al que nos aproximamos genera una interferencia significativa en los sensores. Me pregunto qué más podría estar oculto en esa interferencia. ¿Estás dispuesto a averiguarlo? Silencio. Entonces estás faroleando. Tal vez. Pero usted disparó contra una estación minera civil. Eso ya va a dar mala impresión cuando lleguen los investigadores del ayuntamiento. ¿De verdad quieres añadir la destrucción de una instalación potencialmente defendida a tu lista de infracciones? ¿Y si en realidad tenemos algo aquí abajo? ¿Y si esas lecturas de energía no son naturales? ¿Estás dispuesto a perder barcos al averiguarlo? Más silencio. Podía imaginar al comandante consultando con sus asesores, realizando análisis tácticos, sopesando riesgos y beneficios. La flota Uruk llegó mientras aún estaban decidiendo. 6 naves, más pequeñas que el acorazado Belcari, pero más rápidas y agresivas. Su comandante sonaba más joven, más enfadado. Estación Santuario, te rendirás inmediatamente a la autoridad de Erok o serás destruido. El mismo discurso que acabo de dar a tus amigos. Kira respondió. Somos neutrales. Estamos armados. Estamos hartos de que nos disparen. Lárgate antes de que esto salga caro para todos. No puedes amenazarnos. No estoy amenazando. Estoy informando. Hay una diferencia. Kira cambió a un canal privado, bajando la voz. Marcus, ¿cuánto falta para que lleguen las fuerzas de paz? 2 horas. Si están ardiendo con mucha intensidad, entonces necesitamos ganar tiempo durante 2 horas. Ella regresó al canal general. Atención a todas las embarcaciones. La estación Sanctuary declara oficialmente su neutralidad en virtud de la disposición de emergencia 7 del Consejo. Somos una instalación civil bajo presión. Cualquier ataque contra nuestra posición será considerado un crimen de guerra y procesado como tal. Hemos registrado todas las acciones hostiles y transmitido las pruebas a las autoridades municipales. Tu próxima decisión determinará si esto se convierte en un incidente diplomático o en una guerra declarada. Palabras vacías, gruñó el comandante del Urak. Pruébalos y averigua, dijo Kira. Entonces cerró el canal. Esperamos. Los buques de guerra sobrevolaban como depredadores alrededor de una presa que podría ser venenosa. Los haces de los sensores barrieron nuestra posición, intentando penetrar la interferencia del campo de asteroides.
Los drones mineros mantuvieron sus patrones de patrulla, con un aspecto lo suficientemente amenazador como para generar dudas. Fue el juego de simulación más estresante que jamás haya presenciado. Entonces sucedió algo inesperado. El acorazado Belcari se interpuso entre nosotros y la flota Urak. Naves de Erok, retírense inmediatamente. Llegó una transmisión nueva. El dominio de Belari reclama prioridad en este sector. Su presencia constituye una violación territorial. Escoria de Belari. Esta roca pertenece al colectivo. Y así, de repente, pasaron de dispararnos a gritarse entre ellos. El enfrentamiento pasó de ser entre depredadores y presas a una lucha entre dos depredadores por el territorio mientras las presas se retiraban en silencio. «Están distraídos», susurró Marcus. «Corremos». «Mantenemos nuestra posición», dijo Kira. «Huir nos hace parecer débiles. Mantenernos firmes nos hace parecer seguros. Dejémoslos discutir. Cada minuto que pasa es un minuto más cerca de poder ayudar». Las fuerzas de paz llegaron 90 minutos después. 3 naves con autoridad de consejo y potencia de fuego suficiente para hacer que todos reconsideren sus decisiones. Las flotas Belcari y Uruk se retiraron, presentando protestas y contraprotestas formales que mantendrían ocupados a los diplomáticos durante años. Sobrevivimos gracias a una combinación de suerte fingida y pura audacia humana. Cuando pasó la crisis inmediata, encontré a Kira en la plataforma de observación, mirando fijamente las estrellas. Whisper yacía sobre su regazo, seguía siendo solo un trozo de hueso afilado, pero aún más eficaz que la tecnología avanzada de la mayoría de las especies. «Salvaste a todos», dije. «Salvamos a todos», corrigió ella. «Trabajo en equipo, colaboración, todas esas cosas que te enviaron a observar. Mintiendo a los buques de guerra y fingiendo tener armas que no teníamos, negándonos a ser víctimas». Se giró para mirarme. «Observador que eras. ¿Quieres saber si los humanos pueden integrarse con la civilización galáctica? Aquí tienes tu respuesta. Podemos adaptarnos a sus normas, aprender sus protocolos y seguir sus procedimientos. Pero cuando esas cosas fallan, cuando la estructura se derrumba y la supervivencia está en juego, volvemos a lo que realmente somos. Personas que resuelven problemas, supervivientes, seres que se niegan a aceptar que una situación es desesperada solo porque parezca imposible». Ella alzó la voz en un susurro. «Este hueso representa todo lo que tu civilización ha superado. Es primitivo, brutal, poco sofisticado, pero funciona. No necesita fuente de alimentación ni soporte técnico. Solo necesita a alguien dispuesto a usarlo. Y eso es lo que los humanos aportan a vuestra comunidad galáctica. No se trata de mejor tecnología ni de una cultura superior, sino simplemente de la voluntad de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando todos nos dicen que no se puede hacer». Pensé en mi informe, en cómo explicar lo que había presenciado a burócratas que nunca se habían enfrentado a un peligro real, cómo hacerles comprender que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su inteligencia, sino en su absoluta negativa a rendirse. «Al ayuntamiento no le gustará esto», dije. «Probablemente no», asintió Kira. «Pero al final lo respetarán porque cuando llegue la próxima crisis, cuando se presente la próxima situación imposible, recordarán a los humanos que convirtieron drones mineros en armas falsas y engañaron a buques de guerra con pura confianza y una deshonestidad creativa». Ella sonrió. «Puede que no seamos civilizados según tus estándares, observador, pero somos muy buenos para sobrevivir. Y al final, esa es la habilidad que más importa». 3 ciclos después, presenté mi informe. Fue honesto, detallado y probablemente acabó con mi carrera. Recomendé la plena integración de la humanidad en la comunidad galáctica, señalando que, si bien eran impredecibles, peligrosos y totalmente reacios a seguir los procedimientos estándar, también eran innovadores, leales y poseían instintos de supervivencia que podrían beneficiar a todos. El Consejo debatió durante otro año. Finalmente, aprobaron la solicitud de la humanidad, aunque con suficientes restricciones y supervisión para satisfacer a los burócratas que necesitaban sentir que tenían el control. Kira Valen recibió una felicitación formal por sus acciones en el santuario del puesto de avanzada. Lo convirtió en un pisapapeles y volvió a hacer lo que sea que hagan los humanos cuando no están salvando a todo el mundo a través de la improvisación y la audacia. Y en algún lugar de la Tierra, ese hueso apical cicatrizado permanecía a la espera. Un recordatorio de que la civilización fue maravillosa, la tecnología poderosa y el progreso importante.
pero a veces, para sobrevivir solo se necesitaba a alguien con astucia y voluntad para usarla.